cuán bueno es cuando el Señor está con nosotros y estamos los hermanos juntos. Bendecimos al Señor por su misericordia y su presencia. Anoche habíamos iniciado una plática tomada en Lucas capítulo 19. Y ciertamente, mis hermanos, ha llegado el tiempo en que el pueblo de Dios tiene que determinar qué es lo que realmente quiere. Platicando con la hermana que tiene la bondad de hospedarnos sobre algunas cosas, le decía, una cosa que no siempre entendemos es que hay diferencia entre simplemente ser salvos y ser convertidos. Muchas ocasiones recibimos el conocimiento de nuestra salvación, pero solo queda en la mente y en algunos aspectos de nuestra conducta. Pero solamente cuando venimos al Señor, y muchas veces la conversión y la salvación llegan juntas. No vamos a negar eso, por cierto. Pero en algunas ocasiones no es así. Y hay muchos cristianos tibios, muchos cristianos que caminan únicamente cuando les conviene, muchos cristianos que tienen un pie de un lado y otro pie del otro lado, que son una cosa dentro de la casa de Dios y son una cosa diferente cuando están afuera. Sin embargo, cada vez es más clara la división que el Espíritu de Dios está haciendo en su pueblo y en todas partes. Mencionábamos anoche que esta parábola de las minas es una de estas llamadas de atención especiales que tiene el Señor a lo largo de toda la Escritura y que nos ubica en un sentido, en aquello que de veras queremos ser y hacer. Es un estudio que tomaría bastantes más horas que el tiempo que tenemos para hacerlo, de manera que estamos tratando de concretarlo. Anoche, por ejemplo, leímos una porción en Apocalipsis donde habla de los 144,000 señalados, aquellos que obviamente en su crecimiento espiritual han llegado a la parte más alta en el crecimiento que Dios nos permite en Cristo Jesús. Hay otros niveles. La palabra de Dios nos hace que hay quienes dan fruto a 30, otros a 60, otros a 100, y hay algún pasaje donde se menciona incluso 120. Por otra parte, entre las cosas que debiéramos analizar en nosotros está, regreso un poquito al tema de los 10 y después vamos a 5. ¿Qué es sobre los 10 mandamientos? Hubo un hombre que claramente en la palabra de Dios llegó ahí. Empieza el apóstol Pablo siendo un criminal. Era un hombre que, celoso de la ley, apegado fuertemente a su conocimiento de Dios. Cuando empezó a darse cuenta de la fuerza que tomaba el cristianismo, empezó a perseguir cristianos, llevarlos al patíbulo, es decir, los encerraban en la cárcel o los mataban. Apedrearon a Esteban, por ejemplo, y Pablo, cuando todavía era solamente Saulo, guardaba las vestiduras de aquellos que estaban apedreando a Esteban, etc. ¿Qué habrá sentido Pablo cuando después de su conversión regresa al mundo cristiano y empieza a encontrarse con gente que era huérfano, viudo, viuda, o había perdido a sus hijos a causa de él? ¿Qué habrá sentido Pablo cuando de repente veía una cara perfectamente conocida? Solo que era una cara conocida porque había dejado dolor ahí. ¿Qué habrá sentido cuando tuvo que acercarse a ellos y decirles, hermano? En la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca, más o menos 100 kilómetros de distancia, había hasta hace poco tiempo, no recuerdo si son 7 o 9 cruces, pero ya hicieron un pequeño monumento. Yo no hubiera sabido la historia de ese lugar si no hubiera sido porque me la relató uno de los protagonistas de lo que voy a platicarles. Mis padres tenían un buen amigo que era general del ejército, un general Peralta. Era un militar de carrera. Él había hecho su carrera primero en el colegio militar y después ya en la guerra propiamente dicha. Y era un militar de alto rango, y junto con él habían estado en la guerra 2 de sus hermanos. El otro general que quiero mencionar era un hombre completamente distinto. El general Peralta era un hombre de no mucha estatura físicamente hablando, pero un hombre de mucha prestancia.
El general Medina, que fue muy activo en el mundo evangélico hasta su muerte, era un hombre alto, robusto, no era un militar de carrera en el sentido de haber tenido una preparación escolástica también. Era un hombre rudo, era un hombre de guerra que había llegado a general. Y en alguna ocasión, platicando con él sobre X situaciones, me contó la historia de cómo en aquellos años de la Revolución habían llevado, entre otros, a su hermano, también militar como él, a uno de los lugares que en aquel entonces eran un bosque profundo, digo, de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y los habían fusilado. De ahí las cruces que estuvieron por mucho tiempo como solamente eso, unas cruces de metal. Y decía el general Medina Estrada, decía, cuando pasaron los años yo me convertí a Cristo, supe que el general Peralta se había convertido a Cristo y uno de sus hermanos, yo lo había fusilado. Nos encontramos, contaba el general, en una reunión de cristianos en alguna ocasión, y cuando yo lo vi entrar pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Va a echarme en cara el asesinato de su hermano? ¿Va simplemente a ignorarme? ¿Qué cosa va a hacer? ¿Qué tal si, siendo como es, decide simplemente darme un golpe en la cara? ¿Cómo voy a reaccionar yo, ahora cristiano, ante una agresión? Y si yo estaba pendiente de la situación, no sabiendo exactamente lo que iba a suceder, cuando efectivamente en un momento dado se levanta el general Peralta y se acerca a mí, y yo me quedé sentado diciendo, venga lo que venga, lo voy a resistir en el nombre del Señor. Pero el general Peralta se paró enfrente de mí, me miró, me abrió los brazos y me dijo, hermano, y entonces dice, sentí de manera más profunda que nunca el poder de la sangre de Cristo para lavar, limpiar y perdonar, y para hacernos hermanos, para permitir que podamos cruzar las barreras del odio, las barreras de las tinieblas, las barreras de la muerte, para encontrar la luz y la vida y la plenitud del amor que viene en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, allá al principio de su carrera, decía, encuentro esta lucha dentro de mí. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer sí lo hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero luego se levantaba con un grito de victoria y decía, doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Él es el que puede hacer. Retomando un momentito esa figura que usaba Pablo para los romanos, está en Romanos. Él conocía la ley romana. Y entre las cosas que la ley de Roma decía, es que cuando un criminal había cometido un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, el condenado, el asesino, era condenado a cargar el cuerpo de su víctima, pegado al cuerpo. Claro está que salía de la ciudad. Y la ley decía que si lograba sobrevivir ese horror, quedaba libre. De lo contrario, y era la mayor parte de las veces, el hombre moría allá afuera por la contaminación de un cuerpo muerto, por el horror de llevar algo pegado de esa manera, en algunas ocasiones incluso por los animales que en aquel tiempo pululaban y a los cuales no podía vencer. Pablo sabía eso y dice, el cuerpo de esta muerte, de mi hombre viejo, muchas ocasiones me contamina, muchas ocasiones me aterra, muchas ocasiones me asusta y muchas ocasiones simplemente lo siento como una cosa que me persigue de día y de noche. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y todos nosotros sabemos lo que es esa batalla al principio de nuestra vida con Cristo, sobre todo. Cómo librarnos de este sentimiento, de aquel otro sentimiento, cómo librarnos de este hábito, de aquel hábito, cómo librarnos del cuerpo de esta muerte, porque en Cristo Jesús quedó clavado nuestro hombre viejo de todas maneras. Es el enemigo el que nos hace insistir en que no olvidemos lo que debemos olvidar después que venimos a los pies de nuestro Salvador. Pero empieza y dice, encuentro esta ley dentro de mí. Pasan algunos años y dice, bueno, no que ya haya llegado, no que esté en la cumbre de la meta, pero prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Voy para allá, no me detengo, no me paro, sigo adelante. No importa
lo difícil, no importa la batalla, no importa la derrota, tengo en la mente el blanco que se llama Jesús, la cumbre de la montaña, la perfecta comunión con Dios, y nada va a detenerme. Tribulaciones, angustias, pedradas, amenazas de muerte, naufragios, nada va a detenerme. Tengo la mirada puesta en uno. Rehúso saber cualquier cosa entre vosotros excepto Cristo y este crucificado. ¿Sí? Viene el enemigo y empieza con la acusación. ¿De dónde saliste? Lo que acabas de hacer. Tú dices que eres cristiano y caminas, pero mira, apenas esta semana fallaste, te equivocaste, no logras vencer, date por vencido. Nunca vas a ir mucho más allá. Pero cuando vengan esas voces podemos decir, un momento, le han vencido a alguien, citaba hace un rato, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. La sangre de Jesucristo está trabajando en mí todavía y lo hará hasta el final del camino. Y mi testimonio es que Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Prosigo al blanco, no me paro, no me rindo. Pero tremendo hombre, Pablo. No estamos haciendo un análisis de la ley. Pero un buen día, dice Pablo, era judío, conocía los reglamentos para llevar un sacrificio. Dice, he corrido la carrera que me fue propuesta, aunque fue una carrera de obstáculos tremendos. La corrí. He guardado la fe, y no se refería necesariamente a su propia fe, pero he guardado la fe con la que Jesucristo, mi Salvador, fue al Calvario para salvarme y redimirme, y me he mantenido ahí. De nada tengo mala conciencia. Levante la mano el que pueda decir eso. De nada tengo mala conciencia. Soy un sacrificio perfecto. Ya estoy listo para ser ofrecido. Ni mancha, ni arruga. No hay fallas. No hay defectos. Luego sí se puede. Luego sí se puede. Luego hay gente que de alguna manera sigue batallando con el hombre viejo, aunque apeste, aunque amargue, aunque aterrorice a veces. Luego sí hay gente que puede seguir adelante y paso a paso, arrastrándose a veces, corriendo en otras ocasiones, puede llegar, y llegar como Pablo llegó. Me imagino a este hombre algún día allá arriba. Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Aquí está. Buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel. Y aquello de que sobre mucho te pondré, a mí personalmente me importa menos. Si hay algo que yo anhelo en el fondo de mi corazón, es que Él me diga, estás donde yo quería que estuvieras, hiciste lo que yo quería que hicieras, y eres lo que yo quería que fueras. La 1, 10 o 5 ciudades no me importan mayor cosa. Me importa ver los ojos de mi Salvador y que Él me diga, estoy contento contigo. ¿Qué más puede uno pedir? ¿Qué más puede uno desear? Llega el otro. También viene para dar cuentas y le dice, Señor, tu mina no ganó 10, gané 5. Aquí están. Y el Señor también le dice, buen siervo, está bien. Ahora, 5. Ayer preguntaba y me contestaron, tienen buena maestra. ¿Qué significa el número 5? Gracia, que es otra manera de decir gratitud. Gratitud. ¿Qué cosa es gratitud? Cada quien tiene su definición de muchas cosas. Mi definición de gratitud es que es aceptación gozosa de lo que sea. Algunas ocasiones viene algún niño, ¿verdad? Y trae las manitas no tan limpias, un dulce en la mano, da una sonrisa y le ofrece a uno el dulce. ¿Y qué hace uno? Le dice, tú tómalo, no lo necesito. O coge uno el dulce con 2 dedos y lo guarda para lavarlo o algo más después. Pero si hay gratitud por la acción inocente, limpia, clara de una criatura. Coge uno la manita pegajosa, tal vez le da un beso y se come el dulce.
Aceptación gozosa. ¿Acepta uno la sonrisa o el abrazo de una persona? Y lo acepta con gratitud. No importa qué. El hermano esta mañana, el hermano que estaba dirigiendo aquí, dijo, hermana, vamos a tener un... No me acuerdo cómo lo dijo, pero... Dice, no es muy caluroso, pero es medio caluroso. Y vinieron muchos de ustedes y tuvieron la bondad de darme un abrazo, que yo retorné con gusto. Pero hace calor. Y cada abrazo era calor. Me dice el hermano, ¿cómo fue? Le dije, caliente, caliente, caliente. Pero en el fondo de mi corazón yo estaba diciendo, gracias, gracias, gracias. Vuelvo a Pablo. Casi en todas sus epístolas, pero muy definidamente en la epístola a los Romanos, él empieza diciendo Pablo, siervo. Pablo, como ustedes sin duda saben, significa el pequeño o el más pequeño. En otros tiempos hubo alimentos para niños como pablum, por ejemplo, o parvulitos, por ejemplo, o parvada, por ejemplo, que son palabras que vienen de la misma raíz latina que significa pequeño, el pequeñito. Y en un momento dado Pablo dejó de ser Saulo para convertirse simplemente en el chiquito. Da testimonio en alguna de sus epístolas diciendo, a mí me apareció el último de todos, como si yo fuera solamente un abortivo. Y se sitúa ahí, abajo, en el suelo. Pablo, siervo. En el mismo capítulo dice que recibí el apostolado por la gracia o por la gratitud. No sirvo a Dios por obligación, no sirvo a Dios porque son las circunstancias, no sirvo a Dios por conveniencia, sirvo a Dios porque tengo gratitud a Dios por Cristo mi Salvador. Sirvo a Dios porque le doy gracias por su Espíritu Santo. Sirvo a Dios porque lo bendigo por el poder de su nombre sobre todo nombre. Sirvo a Dios por gratitud, la gratitud de mi corazón. Y vamos que Pablo era un hombre enorme. Pudo haber sido un hombre enorme en el mundo en el cual se movía. Culto, preparado, con una ciudadanía que era la mejor en aquellos tiempos, era romano por nacimiento, judío por raza, fariseo por educación y otra serie de cosas que hay en relación con este hombre. Y su carta de presentación era, Pablo, criado, sirviente, siervo. Qué diferente de nosotros algunas veces. Yo no sé si aquí sucede, en mi tierra sucede. Está pensando que soy su criado, no tengo por qué hacerlo. No me pagan por hacer eso, no tengo por qué. ¿Por qué tienen que estar todo el tiempo viéndome como si yo tuviera la obligación de hacerlo? Y luego ellos, ¿por qué no lo hacen? Y cuando se nos presenta la oportunidad para servir, cuando nadie lo nota, ¿lo hacemos? De levantar alguna cosa que quedó tirada y el que la tiró, a lo mejor la tiró adrede para que nosotros la recogiéramos y no sentimos la obligación, pero sí el enojo de que alguien nos vea para abajo, porque el servicio se ve como si fuera una cosa menor, cuando por el contrario debiera ser la mayor de las cosas, porque Jesucristo dijo de sí mismo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir, y esa era su carta de presentación. Pero en muchas de sus epístolas Pablo usa esta frase, este deseo, esta bendición, que la gracia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, analicemos. Si gracia significa gratitud, ¿qué cosa está diciendo el apóstol con una bendición semejante? Que la gratitud de Dios el Padre sea con ustedes, que la gratitud del Hijo sea con ustedes. ¿Qué gratitud necesita tener Dios que es completo en sí mismo? Lo tiene todo, lo es todo, lo sabe todo, lo puede todo. No hay nada que Él no pueda hacer, tener cuando Él lo quiere. ¿Por qué podría Dios tener gratitud para con nadie? Nunca. Y sin embargo Pablo dice que la gratitud de Dios el Padre sea con vosotros. Tomando de aquí y allá porciones de la Escritura, encontramos, por así decirlo, al Señor nuestro Dios, mirando hacia la tierra y mirando la condición degenerada, sucia y podrida del humano. Y una cosa es que uno sienta misericordia por alguien a quien ama. ¿Quién de nosotros no ha orado por un familiar, un hijo, padre o madre,
porque tienen necesidades, problemas especiales. ¿Quién no sabe lo que es el dolor de algún hijo que no camina como debe? Hay quienes no lo saben, es cierto, pero hay mucha gente que sí lo sabe. O cuando por alguna razón el hijo tiene un dolor específico, o la hija, porque los hijos están enfermos, porque ha habido un adulterio de por medio, porque ha habido situaciones de derrota muy fuertes, y el corazón del padre, de la madre, de los hermanos, se comprime por el dolor que ve en el dolor de aquellos a quienes amamos. Y sin embargo, Dios, en su increíble grandeza, comentaba con alguien, encontré por ahí un libro, uno siempre anda encontrando libros interesantes, pero hay una frase que me llamó la atención. Dice, ¿cuándo entendemos menos a Dios desde el punto de vista humano? ¿Cuando pensamos en Él como creador o cuando pensamos en Él dándonos a Jesucristo? ¿Cuándo lo entendemos menos? Y Él concluye diciendo, lo entendemos menos cuando pensamos en Él dándonos a Jesucristo que como creador. Y tiene razón. Uno piensa en Dios como creador, omnipotente, claro, fuerte, claro, sabio, claro. Bueno, no que entendamos a Dios en ningún sentido, pero uno puede entender, Él es el creador, bueno, sí lo entiendo. Pero cuando pensamos en el Creador infinito, inmenso, todopoderoso, dando a su Hijo por la salvación de criaturas miserables, ínfimas como nosotros que no somos capaces a veces ni siquiera de dar a quienes debiéramos dar, ciertamente lo comprendemos menos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vio la tierra y vio al hombre degenerado, sucio, podrido, ciego, tonto, y tuvo misericordia, y quiso hacer algo, dice la Escritura, se encuentra aquí y allá, dice, miró el cielo para ver si había alguien que pudiera ponerse al portillo por el hombre, pero la palabra de Dios dice que ni siquiera los ángeles están totalmente limpios delante de Él, no había uno solo. Y cuando miró la tierra, menos todavía, no había un ser humano que pudiera decir, Padre, aquí estoy yo para pagar por la culpa de los otros humanos. No había nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Y luego dice la Escritura, se presenta el Hijo y le dice, Padre, en la cabecera del libro está escrito de mí, heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Y entonces el Padre debe haberle dicho, ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Conoces la cruz? ¿Conoces el sendero? ¿Sabes lo que te espera? Tanto en la tierra donde no van a agradecer que tú vengas o que yo te haya mandado, y cómo va a suceder la situación cuando bajes al infierno para pagar por la culpa de este hombre miserable que además ni siquiera te lo va a agradecer, pero dice la Escritura que aceptó el gozo que le fue propuesto y el gozo fue la cruz. Bendito Señor Dios nuestro. Y el Padre sintió gratitud por el privilegio de tener algo que dar para la redención del hombre. Santo Dios nuestro. Y dice el apóstol Pablo que la gracia, la gratitud de Dios el Padre sean con ustedes. Señor, mi Dios, dame gratitud cada vez que de alguna manera yo tenga el privilegio de tener algo que dar, algo que compartir, no lo que me sobre, no lo que no necesite, pero Señor, aquello que yo sepa que puede hacer bien en cualquier parte. Y a veces lo más difícil de dar es dar la mano o dar una sonrisa, porque a lo mejor quien se acerca a nosotros en nuestro sentir no lo merece. O abrir los brazos cuando sabemos que alguien nos ha mordido por detrás, o decir, te aprecio, a quien sabemos que dice detrás de nosotros exactamente lo opuesto, y hacerlo con sinceridad. Gratitud por el privilegio de tener algo que dar. A veces da trabajo. En la casa que la hermana América conoció, teníamos un patio bastante grande, podían estacionarse hasta 6 y 7 automóviles en el patio, ¿lo recuerda? Ella recorrió su patio muchas veces. Y en alguna ocasión algún vecino vino y nos pidió permiso para estacionar su carro. Y al principio, pase, ¿no? Sí, claro. Nada más por unos 15 días. Sí, con gusto, pase.
Era un tanto difícil porque venía a deshoras de la noche, venía a las 11, 12 de la noche, y alguien que estaba despierto o se mantenía despierto tenía que bajar para abrirle. No le habíamos dado llave porque no había mucha confianza, y quien da la llave de su casa pues ya se arriesga a lo que sea, ¿verdad? Así que alguien bajaba a abrirle, o en la mañana, o en ocasiones cuando el carro de la casa tenía que salir, había que andarlo buscando y a veces no se le encontraba. Y finalmente alguien empezó a decir, vamos a pedirle que ya no regrese con su carro, que se vaya a buscar otro estacionamiento. Llega este hombre y empieza a decir, pero miren, disculpen, es que mi trabajo, es que yo necesito trabajar a diferentes horas de la noche, es que no puedo. Y esta frase de Pablo empezó a repiquetearme en la cabeza. ¿Puedes sentir gratitud por el privilegio de tener algo que dar a alguien que en realidad ni siquiera lo agradece? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo entiendes? ¿Vas a vivirlo? ¿Puedes predicarlo? ¿Puedes sentirlo? Es fácil decir, pero cuando llega la hora de la prueba, ¿vas a pasar el examen o no? En otra ocasión, llegaron de alguna de las ciudades del norte del país unas personas, madre y 2 hijas, y estuvieron en la casa de ustedes, simplemente viviendo ahí como por 2, tal vez 3 años. Pues ninguna casa es perfecta y ciertamente la mía tampoco. Y cuando finalmente encontraron otro lugar para irse a vivir, no faltó quien viniera y nos dijera, ¿saben lo que están hablando de ustedes? Están diciendo que esto y que aquello y que el otro y que el otro. Algunas cosas ciertas y otras exageradas, pero de todas maneras, si alguien nos invita a comer arroz y el arroz se le quema, salimos diciendo, ay, ¿cómo es posible que me hayan dado arroz quemado? O salimos diciendo, gracias a Dios, me dieron arroz. Nos dejan entrar a una casa y nos ofrecen un asiento. Y encontramos que la casa no está tan limpia como debiera. Salimos diciendo, gracias, me ofrecieron un asiento. O salimos diciendo, ¿te fijaste cómo tienen sucios los rincones? ¿Qué? Y cuando alguien se va de la casa después que recibió todo gratuitamente, alojamiento, alimento, etcétera, todo lo que se le puede ofrecer, pues que el hijo tal y que aquello y que el otro y que el otro. Bueno, pasaron para todas las situaciones. Como unos 2 años después regresaron. Yo estaba en mi habitación y subió mi madre, que era una bella mujer cristiana, y me dice, ¿sabes quién está ahí abajo? No, madre, fulana y sutano. ¿Y sabes qué quieren? Le dije, no me digas que quieren volver a la casa. Me dijo, eso quieren. No han encontrado las facilidades que esperaban, tienen problemas con pagar la renta y están ahí abajo preguntando que si las volvemos a recibir. Después de... Y otra vez viene esta frase, ¿verdad? ¿Tendrás gratitud por el privilegio de tener algo que dar? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y me dice mi madrecita, dice, ¿tú qué dices? Le dije, madre, pues sí vamos a cumplir con la escritura. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Se rió y me dice, ya sabía que eso me ibas a decir. Yo ya sabía. Ya les dije que pasaran. Gratitud por el privilegio de tener algo que dar, aunque cueste un sacrificio. Dios, el Padre eterno, celestial, Señor de nuestra vida, sintió gratitud por el privilegio de dar a su Hijo unigénito a la cruz para la salvación de estos miserables que somos nosotros. Entonces, gratitud. Y estamos hablando del trabajo de esta mina que es nuestra vida. El trabajo continuo de trabajar con la gratitud en nuestro corazón. El trabajo continuo de decir, Padre, enséñame a ser agradecido desde el fondo de mi corazón. No gratitud de la boca para afuera. No gratitud con una sonrisa que no se siente por completo, pero la gratitud profunda, aun cuando no hubiera sonrisa.
pero gratitud profunda delante de ti, porque después de todo es mi mina la que estoy trabajando. Es mi mina la que quiero multiplicar. Puede ser que no llegue con 10, puede ser que no llegue como Pablo, puede ser que no llegue como los 144,000, aun cuando cierto es el anhelo de nuestro corazón, pero por lo menos ayúdame a llegar con 5 de una gratitud verdadera que tú veas en el fondo de mi corazón y a través de todas las acciones de mi vida. Gratitud. Y la gratitud del Hijo. Mencionábamos hace rato, ¿verdad? En la cabecera del libro está escrito de mí: heme aquí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Y aceptó el gozo que le fue propuesto. Gozo que le fue propuesto. Gozo que le fue propuesto. El gozo de la cruz. El gozo del desprecio. El gozo del desconocimiento de su pueblo. Gozo. Gozo. Pero eso dice. Dice que fue ungido con óleo de gozo más que sus compañeros. También dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo que quiere decir que no ha habido un hombre sobre la tierra que conozca más del dolor y el sufrimiento que Cristo el Salvador. Pero tampoco ha cruzado la tierra un hombre más feliz que Cristo Jesús el Salvador. Gozo más que sus compañeros. Gozo. ¿Por qué gozo? Gozo por una razón sencilla. Gozo porque sabía que estaba caminando exactamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Gozo porque sabía que estaba haciendo exactamente lo que el Padre quería que hiciera. Gozo porque sabía lo que debiéramos nosotros repetirnos de memoria cada día. Este es el día que hizo Jehová, gocémonos, regocijémonos en él. Este es el día que hizo Jehová. Ay, pero es que el día me trajo problemas. Es que el día no me gusta. Es que el día me trajo dificultades. Este es el día que hizo Jehová. Gózate, alégrate, no importa qué, porque caminas dentro de lo que es la voluntad de Dios después de todo. ¿Y por qué hacer su voluntad de mala manera en lugar de hacerlo gozosamente? La gente con la cual nos encontramos, no toda la gente nos cae bien a primera vista, a menos que estemos tratando de aprender. Cuando estamos tratando de aprender es más fácil, ¿verdad? Porque ya el corazón está dispuesto a aceptar. El corazón ya va listo para abrirse. El corazón permanece abierto, es más. Qué difícil cuando las cosas son de otra manera. Cuando sentimos hostilidad casi siempre provocada por complejos de inferioridad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Cómo me van a ver? O a lo mejor no me van a ver. Cuando estas cosas se mueven en nuestro corazón, ¿dónde está la gratitud por este día que hizo Jehová? Gratitud por el privilegio de sufrir para que otros tengan bien. Eso es Jesús. Gratitud por el privilegio de sufrir para que otros tengan bien. No se trata de un sufrimiento dolorido, de un sufrimiento amargado, de un sufrimiento. Hay tanta gente que sin darse cuenta sufre de esta manera. Y déjenme insertar algo aquí. No me voy a atrever a preguntar cuántos de ustedes de repente andan muy tristes. No me voy a atrever a preguntarlo porque voy a añadir: la tristeza no es otra cosa que una forma de enojo. ¿No es posible? Sí, sí es posible. Puedo probarlo en la Escritura. La tristeza no es otra cosa que una forma de enojo. Una forma de enojo que va contra uno mismo. Y en otras ocasiones un arma que utilizamos para darles en la cabeza a aquellos que nos hacen enojar. ¿Qué te pasa? No es que esté enojado, estoy triste. ¿Por qué? Pues esto que sucede. Estoy triste. ¿Que la tristeza en sí no existe? Sí. Pero hay que entender sus raíces. Hay que analizar. ¿Por qué tengo tristeza? ¿Cuál es la raíz? Por regla general es una raíz de amargura que florece y contamina, dice la Escritura. Amargura. Gente que vive amargada. Ay, nada está bien, nada resulta. Siempre es esto, ¿por qué yo? Todo me pasa a mí, siempre me sucede a mí, yo no sé por qué siempre me toca.
Gente que no sabe realmente extender el corazón hacia nadie. Privilegio de sufrir para que otros estén bien. Y no hablo de masoquismo, por favor, no nos malentendamos. De ninguna manera hablo de masoquismo. Por cierto que no. Si estuviera hablando solo con parejas, les diría lo que les voy a decir, aunque no son solo parejas, por lo que les sirva. Es lo que yo llamo el síndrome del gato y el ratón. Y miren, mis hermanos, yo no conozco la medida de nadie, así que si a alguien le viene el zapato, se lo pone, por favor. Yo nomás digo. Una ocasión yo estaba observando un gato. No me gustan los ratones para nada. Me es más fácil coger una serpiente, aunque el sentir de la serpiente es muy desagradable, pero ha llegado a ocurrir. Pero un ratón y una rata, yo creo que tengo por ahí algún pariente elefante, porque no los aguanto. No puedo para nada. Pero me dio lástima el ratón que yo estaba observando. El gato jugaba con él. Lo aventaba como si fuera una pelotita. Y el animalillo trataba de zafarse de las garras del gato, que solo estaba jugando con él. Y estaba lastimado. En un momento dado se rindió. En un momento dado simplemente se aflojó su cuerpecito, pues. Y el gato, cuando vio que ya no se defendía, que ya no se movía, que ya no tenía la lucha ahí, lo soltó. El ratón se creyó libre por un momento y empezó a correr medio cojo, pero empezó a correr pensando, me libré, me soltó, me dejó ir. Pero ya cuando estaba a cierta distancia, el gato que lo estaba observando, brincó otra vez y reinició el juego. Como en algunas parejas. Déjenme trasladar la experiencia a algo como esto. Se levantan en la mañana y aparentemente todo en paz. Y el gato, que muchas veces es gata, puede ser el gato, puede ser la gata, porque ahí va parejo, ¿sí? Cualquiera de los dos que tenga el alma de gato o de gata. Si es él, llega, se sienta a la mesa y a ella le pone el plato enfrente. No quiero. ¿No? ¿Qué pasó? Tú sabrás. ¿Yo? ¿No estabas contento hace un momento? Ni cuenta te das. No prestas ninguna atención a lo que yo siento o a lo que tú me haces. Bueno, explícame. No tengo nada que explicarte. La verdad es que no pasó nada. Es el gato jugando con su ratón. Jugando con lastimar, rasguñarse el alma, aunque sea de manera ficticia, para tener el pretexto de rasguñar el alma del otro. ¿O si es ella? Él, siéntate, platiquemos. No me lo dices en serio. ¿Que no te lo digo en serio? Claro que sí. ¿Platicamos antes que me vaya a trabajar? No necesito estorbar tu día. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te importa si no me prestas atención? Oye, pero hace un ratito estabas bien. ¿Qué pasó? ¿Para qué te explico si en realidad no te intereso? Te estoy preguntando. Vete a trabajar, que Dios te bendiga. No había pasado nada. ¿Me explico? Parece que no, ¿eh? Ajá. No, sospecho que a alguien le debe haber venido el zapato, eso es todo. Porque sucede. Si el gato es él, se va al trabajo tranquilamente, trae algo de hambre, pero pues lo de menos es detenerse por ahí a comprar algo y comer y pasa el día muy contento y muy a gusto, se olvida del problema que dejó atrás en casa, pero cuando viene en la noche nada más llega a la puerta y se acuerda, si yo estaba enojado. Llega, ella está ahí, le abre la puerta, qué bueno que ya regresaste, como si te importara. ¿Todavía estás enojado? ¡No estoy enojado! Tú me haces enojar. O no contesta nada, va y prende la televisión, o coge un periódico, se va a su recámara, o se encierra en el baño, cualquiera de las cosas que eso. O si es ella. Pasa el día tranquila, habla con su mamá, a lo mejor se va al mercado, a lo mejor visita a alguien y cuando ya va a regresar él, ya está.
mártir por supuesto, se pone a limpiar, a trabajar, a hacer la comida. Llega él. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo quieres que vaya? ¿Todavía estás molesta? ¿Molesta yo? No, ya te tengo la ropa lista, ya está la comida. Ya. Oye, ¿pero qué tienes? ¿Para qué me preguntas si ni te interesa? Pues no te estoy preguntando. A veces son gatos y a veces son gatas. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el agradecimiento por alguien que vive con usted? Si es un él, gratitud por alguien que se va a la calle para traer el pan nuestro de cada día. Si es ella, gratitud por alguien que está en casa para preparar el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no ser más agradecidos por todo aquello que el Señor nuestro Dios nos concede y nos da? El tema de la gratitud es inmenso en la palabra de Dios, pero siempre me como los minutos y ya me los volví a comer. Únicamente para reenfatizar, mis hermanos, puede ser que no lleguemos con 10 minas, pero ¿por qué no trabajar para llegar con 5? ¿Quién de nosotros no puede aprender a ser agradecido desde el fondo de su corazón? ¿Quién de nosotros no puede dejar de juzgar? ¿Quién de nosotros no puede pedirle a Dios, quita de mí el ojo maligno, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal? ¿Quién de nosotros no puede venir y decirle, trabaja profundamente en mi corazón, Señor Jesús, hazme agradecido? Quiero llegar arriba y si no llego con 10, dame el gozo de llegar con 5 minas. Las 5 minas de una gratitud profunda, primero que nada por ti y en segundo lugar por todo y todos aquellos que tú pones en el día que hiciste y cada día de mi vida lo has hecho tú. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Si su esposo o su esposa están junto a usted, querría tomarle la mano. Y si no está junto a usted, querría tomarle la mano cuando sea en su corazón. ¿Qué le cuesta expresar el cariño que se prometieron delante del testigo y juez que se llama Dios? ¿Qué trabajo le cuesta decir de vez en cuando, te quiero? Se lo dijo de novio o de novia. ¿Le encantaba cogerle la mano o que se la tomara? ¿Por qué no ahora? Y si todavía tiene padre y madre, ¿qué le cuesta hacer un pequeño esfuerzo cada día para llamarlo por teléfono o decirle, papá, mamá, te quiero, gracias a Dios por ti? Los cementerios están llenos de monumentos al remordimiento. ¿Por qué esperar a levantar su propio monumento a un remordimiento que puede evitar? Con solamente aprender a ser agradecido y de paso trabajar con esa una mina para ver si consigue por lo menos 5. Padre amado, te damos gracias. Te bendecimos por ti mismo antes que nada. Te bendecimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha venido con gozo para darnos gozo, que vino con paz para darnos paz, que vino con el poder de su sangre preciosa para liberarnos del pecado, para ayudarnos a poner nuestros pies en sus pasos. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de tu bendita palabra, que nos da luz, nos da fe, nos da entendimiento. Tu palabra que le ha dado sentido en nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin tu palabra, Padre Señor nuestro? ¿Qué haríamos sin la sangre de nuestro Salvador? ¿Qué haríamos sin la potencia de tu amor? Gracias te damos por toda tu misericordia. Y cómo te rogamos, amado Dios nuestro, ayúdanos, ayúdame a tener gratitud profunda por todo aquello que pones en mi día. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.
Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te bendiga.